quiero que observes, por favor, este castillo, esta fortaleza. Las fortalezas eran edificios, casas fortificadas construidas en la antigüedad con el fin de proteger a las personas de sus enemigos. Tú y yo no necesitamos vivir ahora en una fortaleza, pero sí necesitamos fortaleza. ¿Qué tipo de fortaleza? Bueno, ya tú lo sabes, necesitamos fortaleza en el orden espiritual porque nuestra lucha es espiritual. Nuestros enemigos son espirituales. Y para nosotros recibir la fortaleza, debemos también hacer algo. Vamos allá, vamos a mirar qué debemos hacer nosotros para recibir fortaleza. Cuando el rey David estuvo en peligro porque era perseguido, el rey David tuvo que huir. Y de seguro estuvo en una fortaleza, de ahí que la tomó. Estuvo en cuevas, estuvo en el desierto. Y cuando leemos aquí en Salmos 28, nos damos cuenta que el rey David hizo una oración de súplica y clamor a Dios, pidiendo ayuda y protección contra sus enemigos, porque él estaba atravesando ese tiempo difícil. ¿Cuántos tiempos difíciles tú has atravesado o quizás tendrás que atravesar? Y para eso tú necesitas fortaleza. La fortaleza que nosotros podemos obtener solamente en Dios. No te vas a fortalecer en ti mismo. La fortaleza tampoco proviene de la voz de los hombres. Yo lo experimenté. Cuando leí esta situación que vivió el rey David aquí en Salmos 28, y hay muchos salmos que nos mencionan cómo David fue perseguido, cómo David tuvo que huir y siempre en peligro. Recordé que también yo estuve refugiada en una casa. No era un castillo, no era una casa fortificada, pero sí era una casa con seguridad para las personas que vivíamos allí. Porque éramos perseguidos también, teníamos enemigos. Yo tenía un enemigo que estaba al acecho y no era de orden espiritual, pero eso tal vez te sorprende a ti decir, hermano, usted estuvo en esa situación. Mira, todos tenemos historias. Esto ocurrió hace algunos años ya. Sin embargo, no lo olvido porque yo no fui puesta a salvo. Yo no fui fortalecida a causa de la seguridad de la vivienda. Yo fui fortalecida porque hice lo que el rey David también hizo. Él oró a Dios, suplicó a Dios, clamó y pidió ayuda. Yo le pedí ayuda al Señor y ahí conocí al Dios que nos fortalece. Dios fue mi fortaleza porque tenía mucho miedo. ¿Ustedes creen que David no lo tenía? ¿Por qué huía? Para salvar su vida solamente, pero él era un guerrero, pero también le daba miedo. A David le dio miedo. Y mire, usted busque esos hombres de Dios. ¿A quién de ellos no les llegó a dar miedo en algún momento? Sin embargo, él allí en ese lugar conoció al Señor que lo liberó, al que lo fortaleció en medio de la angustia. ¿Y cómo lo puedo yo comprobar? Voy a darte un ejemplo en Salmo 18. Salmo 18. Aquí el rey David ahora entona un cántico. Cuando estamos en el momento de la angustia y tenemos el temor, no cantamos, clamamos, lloramos, gritamos. Pero ahora el rey David canta porque Dios le había librado de todos sus enemigos y del rey Saúl. El rey Saúl también lo perseguía para quitarle la vida. ¿O cuánto pasaría el rey David? ¿Cuánto tuvo que sufrir?
versos 1 y 2, mire lo que él ahora canta. Estaba feliz. Yo quiero que también tú hoy te goces en Dios y te fortalezcas en Él. Y cantes como cantó David. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en ti confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Ahí está cantando él, ahí está cantando el rey David. Fortaleza recibió el rey David. Y la fortaleza está definida de una manera sencilla. Yo encontré esta definición sencilla. Fortaleza es fuerza y poder sobrenatural para vencer el temor. Si te das cuenta, cuando tú tienes temor, tú no estás fortalecido. Y decimos, mire, fortalezcas en Dios. ¿Qué es fortalecerme en Dios? Quitar el temor de mí. Quitar la incertidumbre, la ansiedad. ¿Y cómo será que obtenemos eso? ¿Cómo podemos nosotros fortalecernos? ¿Qué tenemos que hacer? Algo debemos hacer. En primer lugar, orar. Fue lo que hizo David. Lo hicieron los sacerdotes, los profetas, los patriarcas, los reyes, los jueces. El Señor Jesucristo oró y enseñó a sus discípulos, y tú y yo también debemos orar para recibir fortaleza espiritual. Voy ahora a lo segundo. ¿Qué debemos hacer para nosotros recibir fortaleza espiritual? Confiar en el poder de Dios. Nahum 1:7. Permíteme leerte primero a Nahum. Nahum 1:7 dice: Dios es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Jehová es bueno, Dios es bueno, Dios está cerca, Dios cuida a los que en él confían. Y Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, ahora está hablando el apóstol Pablo. Este hombre también, ya les voy a decir más adelante algo sobre este hombre también. Ahora aquí dice: fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. La palabra de Dios para todos lo define así: confíen en el gran poder del Señor para fortalecerse. Y en último lugar, en tercer lugar, para nosotros recibir fortaleza espiritual debemos andar en integridad. Andar en integridad. El que anda en integridad anda confiado. El que anda en integridad es porque hace las cosas bien sin que nadie lo esté viendo. ¿Cierto? Tú sabes que Dios está en todo lugar, sus ojos recorren toda la tierra para ver a los buenos y a los malos. Él ve y él oye todo. Proverbios 10:29. El camino del Señor es fortaleza al perfecto. Se usa la palabra perfecto para señalar integridad. Leamos entonces de esta manera: el camino del Señor es fortaleza al que anda en integridad, pero es destrucción a los que hacen maldad. De ahí que el proverbio popular dice: el que nada debe, nada teme. ¿Tú estás confiado? ¿Tú andas en integridad delante de Dios? ¿Estás haciendo lo correcto? ¿Y dejaste de hacer lo que Dios te dijo que no está bien? Entonces tú andas confiado. Tú estás fortalecido en Dios. No tienes miedo. Ya tú puedes vencer el temor por causa de la fortaleza que tú tienes. Si estamos fortalecidos, no tenemos miedo. No podemos tener las dos cosas al mismo tiempo, no caben. O tenemos miedo o estamos fortalecidos. Y así nos podemos fortalecer en Dios, haciendo estas tres cosas: orando, andando en integridad. ¿Y cuál fue la otra que les dije aquí? Confiar. Confiar en el poder de Dios. ¿Cierto? Oramos, confiamos y andamos en integridad. Por último, quiero
mostrarte una señal inequívoca, una señal de que nosotros estamos fortalecidos en Dios. ¿Cuál es esa señal? Voy ahora a referirme al apóstol Pablo, pero antes él no era el apóstol Pablo, ¿verdad? ¿Tú lo sabes? El apóstol Pablo era Saulo de Tarso, el perseguidor de los cristianos, y le tenían mucho miedo. La iglesia le tenía miedo a Saulo. Pero Saulo se convierte. Saulo tiene un encuentro con el Señor Jesucristo y ahora Saulo deja de ser un perseguidor de la iglesia para convertirse en un creyente fiel, predicador del evangelio. Cuando esto sucede, dice Hechos 9:31, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y crecían en número, fortalecidas por el Espíritu Santo. Ya no tenían miedo. Se convirtió Saulo, gracias a Dios. Ya, wow, ahora los discípulos podían caminar en paz, fortalecidos. La paz es la palabra clave. Si tú tienes paz, tú estás fortalecido. Si tú tienes paz, tú no tienes miedo. Y esa paz que sobrepasa todo entendimiento, guarda tu corazón y tu mente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si tú no tienes paz en este momento, tú dices, yo necesito paz. Estoy intranquilo. Tú dices que tienes intranquilidad, que tienes desasosiego, que tienes ansiedad, que tienes miedo. Entonces tú necesitas fortaleza. Fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Vamos a hacer una oración juntos, ¿sí? Vamos a orar. Vas a repetir conmigo, por favor, esta oración. Señor, me fortalezco en ti y en el poder de tu fuerza. Tú eres mi luz y mi salvación. ¿De quién he de temer? Por eso no temeré. Creo y confieso que tú eres mi amparo y mi fortaleza, que tú eres mi pronto auxilio en mis tribulaciones. Hoy decido andar en integridad para tener protección contra el enemigo. Señor, gracias por darme tu paz. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por haber hecho esta oración conmigo. Felicitaciones. El Señor Jesucristo sea tu Señor y tu Salvador siempre. Él es nuestra paz. Él nos fortalece. Todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Dios te bendiga.